Continuamos hoy, amigo oyente, avanzando por la segunda epístola del apóstol Pedro, y vamos a comenzar nuestro estudio en el capítulo 1, versículo 19. Nos encontramos aquí, sin lugar a dudas, en una sección destacada de la palabra de Dios. Y estamos seguros que usted ya ha descubierto esto por sí mismo. En los versículos anteriores, Pedro dice que él estuvo con el Señor Jesucristo en el monte de la Transfiguración. Él dice que fueron testigos presenciales. Dice, hemos visto, hemos oído. Y luego en el versículo 19 dice algo un poco extraño quizá. Escuche usted. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Escuchó usted? Tenemos también la palabra profética más segura. Y profecía no quiere decir necesariamente la predicción del futuro, aunque por cierto incluye eso. Pero aquí él se refiere a la palabra de Dios en su totalidad, porque él habla de la Escritura como habiendo sido hablada por Dios. Él es quien habla, y los profetas sencillamente lo dejan en claro en un momento. Ellos eran un poco más que sencillamente amanuenses, es decir, escribanos. Ellos no estaban tomando un dictado. Ellos expresaban sus propios sentimientos y pensamientos. Aun así, Dios, a través de ellos, pudo enviar su palabra completa, así como también su voluntad al hombre, y eso es lo que hace de esto un milagro. Amigo oyente, la palabra de Dios no solamente es divina, no solamente es deidad, sino que también es humana, muy humana. Es como el mismo Señor Jesucristo, quien era Dios y hombre. Y la Biblia es el libro de Dios y es el libro del hombre. Trata con las cosas de cada día del ser humano y nos toca a nosotros en nuestro ambiente, donde nosotros nos movemos y actuamos. Sin embargo, es Dios hablando al hombre en un lenguaje que él puede comprender. Y el apóstol Pedro dice, por tanto, la palabra de Dios es mucho mejor que el ver y el oír, la palabra profética más segura. Y eso, de paso, quiere decir que es más correcta. Amigo oyente, la palabra de Dios es una luz, es una lámpara, una fuente de luz. Es el sol en el cielo. Y nuevamente podemos regresar a lo que dijimos en nuestro programa anterior cuando lo comparamos con una fuerza centrífuga. El sol derrama su luz, la echa, por así decirlo, a través de todo el universo. Y la palabra de Dios envía una luz y una fuerza y poder. Y es lo único sobrenatural que tenemos hoy en este mundo que es tangible. Este es el único milagro físico que tenemos de parte de Dios hoy, la palabra de Dios. Y permanecerá hasta que Jesús venga, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, como dice aquí Pedro. Ahora sigamos adelante. Él llama a esto una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, hasta que amanezca el día y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero de la mañana es cuando el Señor Jesucristo venga. Él es llamado el lucero de la mañana precisamente en el libro de Apocalipsis. Hasta que Él venga, esta es la luz que es como una fuerza centrífuga que sale a todo el mundo. Es aquello que atrae a los hombres para que salgan del mundo, apartándolos del mundo y colocándolos en los brazos de Dios. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Ahora, pasando al versículo 20 de este capítulo 1 de la segunda epístola del apóstol Pedro, leemos, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ahora aquí se nos habla de interpretación privada, pero probablemente deberíamos tratar primero con la palabra entendiendo. La palabra entendiendo es lo siguiente. Es el conocimiento que viene no sólo procedente de la palabra de Dios, no sólo de los hechos que pueden ser comprobados. Si usted tiene un corazón honrado, usted puede encontrar si los hechos en la Biblia son correctos o no. Pero estas son cosas que usted puede conocer por medio del Espíritu Santo, quien las hace reales para usted. Como hemos dicho anteriormente, nosotros ya pasamos ese punto donde buscábamos que la Biblia nos fuera probada. Ya hemos pasado esos días cuando, si algún arqueólogo descubría algo que probaba un hecho de la Biblia, aplaudíamos contentos como un niño y clamábamos diciendo, es algo maravilloso. Ya no es necesario hacer eso más. No necesitamos al arqueólogo para hacer eso, sino que el Espíritu de Dios ha hecho la palabra de Dios
algo real a nuestros corazones y hemos podido comprobar su poder transformador por todas partes del mundo en las cartas que recibimos. Amigo oyente, no nos venga a decir que no hay poder en la palabra de Dios. Por cierto que hay gran poder allí. Eso es algo que nosotros podemos conocer, y los hechos son confirmados por el Espíritu Santo para hacer eso algo real para nosotros. Ahora aquí él dice algo a lo cual debemos prestar atención. Dice Pedro, ninguna profecía es de interpretación privada. Lo que él está diciendo aquí es que ninguna profecía de la Escritura tiene que ser interpretada aparte de las otras referencias que existen en el mismo tema. Esa es la razón por la cual hoy nosotros objetamos tanto esa idea de sacar un versículo y alrededor de ese pequeño versículo crear una doctrina. Si usted no puede conseguir un grupo o un cuerpo de las Escrituras para confirmar su doctrina, entonces es mejor que no haga eso, que no vaya a crear una doctrina alrededor de un solo versículo. Es como ese atleta de circo que anda en un monociclo. Una bicicleta tiene 2 ruedas, un monociclo tiene solamente una. Posiblemente usted ha visto alguno de ellos en algún circo. Ellos tratan de montar en ese monociclo en una cuerda que está colocada a una altura considerable, y tiene que moverse de un lado a otro para mantener el equilibrio. Pero si en algún momento pierde el control del monociclo, su caída es aparatosa y puede sufrir una lesión seria. Amigo oyente, hay muchos creyentes que son así como ese hombre que monta el monociclo. Ellos basan su creencia en un solo versículo. Es maravilloso el tener algún versículo, pero si es una gran verdad, va a haber por lo menos 2 versículos, y puede ser que también haya 3. Y nosotros pensamos que puede haber hasta un capítulo entero hablando de eso en algún lugar. Por tanto, amigo oyente, no construya su teoría o su creencia en un solo versículo. Lo que el apóstol Pedro quiere decir aquí es que ningún pasaje de las Escrituras puede ser interpretado por sí solo. Usted necesita confirmar eso con otras Escrituras. Ahora él menciona lo siguiente en el versículo 21 de este capítulo 1 de la segunda epístola del apóstol Pedro. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La profecía, y Pedro está refiriéndose aquí de una manera muy directa al Antiguo Testamento, no vino por la voluntad humana. Es decir, que Isaías no se sentó un día y dijo, creo que voy a escribir un libro y se lo voy a llevar al editor porque, bueno, necesito ganar dinero, y él me va a dar un adelanto si yo le escribo un buen libro. Él sabe que yo soy un buen escritor. Así es que voy a sentarme, voy a escribir un libro y se lo envío al editor y entonces él me va a dar el dinero y yo ganaré mucho con eso. Bueno, así es como escriben los hombres hoy. Nosotros escribimos porque queremos esparcir la palabra de Dios y queremos ayudar a los demás. Lo importante en esto es que esa no fue la forma en que Isaías lo hizo. La forma en que él lo hizo fue como lo explica aquí el apóstol Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Él no pensó en estas cosas, sino que los santos hombres de Dios, y cuando se dice santo aquí, no quiere decir que este hombre es un supersanto, sino que quiere decir que es santo en el sentido de que eran separados para esta tarea. Y eso es lo que la palabra santo indica, el ser separado. Si usted es un creyente santo, quiere decir que usted está separado para el Señor Jesucristo. Y aquí dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es una forma de expresarse hermosa y es usada por el apóstol Pedro, aunque la traducción nuestra no presenta lo que indica el griego. Este es un cuadro de una nave o un bote en la mar. Podemos representarlo como un velero en el mar. Se levanta el viento y las grandes velas de este velero se llenan y hacen mover el barco. Así es como el Espíritu Santo puede usar a estos hombres. Así es como los mueve. Estamos seguros que usted, amigo oyente, si no ha visto personalmente una regata, por lo menos habrá podido leer en una revista o una publicación o periódico en cuanto a esta actividad con los barcos de vela. Uno tiene que ser una persona muy rica para poder comprar un barco de esta clase. Pero cuando esta gente sale a la mar, busca aprovechar al máximo el viento, y a veces usan velas extras para poder hacer navegar más rápidamente a su barco. Pues bien, eso es exactamente lo que tenemos aquí en este pasaje de las Escrituras. Estos hombres fueron separados para esto, y el Espíritu es quien los mueve. Permítanos ahora dirigir su atención hacia algo que es muy importante en el Nuevo Testamento.
esta es la declaración de Simón Pedro en su lecho de muerte. Este es su canto del cisne. Y en la segunda epístola a Timoteo tenemos la declaración del apóstol Pablo también en el lecho de muerte. Ese es su canto del cisne. Ambos enfatizan la palabra de Dios en días de apostasía, como los que estamos viviendo en el presente. El apóstol Pablo podría decir, toda escritura es dada por inspiración de Dios. Aquí tenemos el mismo cuadro llevado por el Espíritu de Dios. De modo que Dios puede tomar a un hombre como Simón Pedro aquí, o un hombre como el apóstol Pablo, dos hombres completamente diferentes. Ellos eran muy diferentes, su estilo es diferente. Al crítico le gusta decir que Simón Pedro escribía en un griego bastante malo. Bueno, eso es cierto, pero el griego no era su idioma natal. Él vivía en Palestina, cerca del mar de Galilea. Él no hablaba el griego como idioma natal, ya que era su segundo idioma, y por tanto a él no le fue muy bien con ese idioma, y nosotros tampoco hubiéramos salido bien, de modo que no lo vamos a criticar. Él no hizo una buena labor aquí. Pero amigo oyente, el apóstol Pablo y el doctor Lucas escribían en un griego muy elocuente. En realidad utilizaban el griego clásico. Ellos podían escribir en frases periódicas, y eso es maravilloso. Pero lo que queremos señalar es esto, amigo oyente, que el Espíritu de Dios puede tomar a un hombre como Simón Pedro, un pescador, y no destruir su personalidad. Dios no ha tomado a estos hombres como si fueran una pluma nada más y escribir con ellos. Lo que Él hace es que no destruye su personalidad. Él no los cambia en ese sentido. Ellos son los mismos. Simón Pedro va a escribir como Simón Pedro, lo mismo que Pablo y el doctor Lucas, hombres brillantes, van a escribir en un lenguaje más elocuente y más cultural y con buena gramática. Pero el Espíritu de Dios, amigo oyente, los utiliza a todos ellos, y Dios va a hacer llegar a los hombres exactamente lo que Él quiere decir a través de estos hombres. De tal manera que si Él hablara del cielo hoy, Él diría lo mismo que ya ha dicho, porque Él ya ha dicho todo lo que va a decir al hombre en este día. Él nos lo ha hecho llegar, de manera que usted tiene en la palabra de Dios un libro que es el libro de Dios y es el libro del hombre. Es un libro que es humano y es divino. Tal como el Señor Jesucristo, como ya hemos dicho. Él era un hombre que podía sentarse y llorar, podía sentarse y descansar, podía dormir en un bote. ¿Por qué? Porque Él era un ser humano. Pero amigo oyente, aquel que podía llorar al lado del sepulcro, también podía resucitar a los muertos. Aquel que podía sentarse al lado de un pozo porque tenía sed, podía también dar el agua de vida a un pobre pecador. Y aunque se quedó dormido en un bote, también podía calmar las olas del mar. Sí, amigo oyente, Él es hombre, pero también es Dios. Y este libro es lo mismo, es el libro de Dios. Y lo que Simón Pedro está diciendo aquí es que usted tiene algo debajo de sus pies. Usted está sobre una roca firme. Usted puede creer algo. No nos sorprende entonces que hoy la palabra de Dios haya sido más atacada que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque el enemigo en el día de hoy, si pudiera destruir el cimiento que tenemos, él sabe que el edificio va a caerse también. Y casi no tiene sentido hoy el tomar la plataforma demostrando que uno no cree que la Biblia es la palabra de Dios. Según nuestro juicio, eso es tan insensato como ese pobre hombre que estaba en un asilo para dementes. Allí fue a visitar un amigo, y cuando pasaba por el lugar donde estaba este hombre, notó que tenía un pico en la mano y estaba tratando de cavar con él al lado del cimiento. Este visitante le preguntó qué era lo que estaba haciendo, y este hombre contestó, «Estoy cavando el cimiento, ¿no puede ver?» Y entonces el visitante le dice, «Sí, pero ¿no vive usted en este mismo edificio?» Y el enfermo mental dice, «Sí, pero yo vivo en el piso de arriba». Amigo oyente, si usted quita el fundamento, no importa en qué piso vive usted, todo el edificio se va a caer. Esta palabra de Dios es un fundamento sólido sobre el cual descansamos todos nosotros. Y con esto llegamos al capítulo 2 de esta segunda epístola del apóstol Pedro. Y aquí tenemos la apostasía que es traída por falsos maestros. Esta es una sección muy importante y ya hemos mencionado esa fuerza centrífuga. Ahora vamos a hablar en cuanto a una fuerza centrípeta. Esta es la fuerza que lo empuja uno hacia el mundo, lo atrae hacia el mundo. Es una fuerza de gravedad. Es una fuerza que lo empuja a uno para alejarlo de la palabra de Dios. Y Pedro comienza diciendo aquí en el primer versículo de este capítulo 2, «Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros,
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dice Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿A quién escribe Pedro? A los judíos cristianos, y él está hablando en cuanto a Israel. Había falsos profetas entre el pueblo de Israel, como habrá entre vosotros falsos maestros, es decir, en la iglesia. Esto es muy importante. Él dice que había falsos profetas en el Antiguo Testamento y que también hay falsos maestros en el día de hoy. Amigo oyente, no necesitamos preocuparnos de los falsos profetas. Cualquier hombre que trate de profetizar hoy, muy pronto será comprobado que está mintiendo. No hay ninguna duda en cuanto a eso. Durante la Segunda Guerra Mundial, cierto hombre profetizó que el fin del mundo llegaría alrededor del 15 de septiembre de 1943. Cuando llegó ese día, los periodistas llegaron a su casa y esperaron, y este hombre tuvo que salir al final del día y decirles que no había hecho bien las cuentas, sino que iba a suceder el 15 de septiembre de 1944. Bueno, los cronistas regresaron otra vez al año entrante, y muchas otras personas se entusiasmaron en ese tiempo. Y había algunos creyentes que querían poner una declaración en el periódico. Pero un pastor sugirió que se olvidaran del asunto, porque a su parecer eso nunca iba a suceder. Amigo oyente, el mundo no llegó a su fin. Y los periodistas se rieron de ese hombre y lo ridiculizaron. Eso causa daño a la causa de Cristo cuando cualquier persona hace una cosa así. Pero ese hombre desapareció y posiblemente continuó prediciendo lo que sucedería en el futuro. No acostumbramos prestar atención alguna a profetas falsos, pero debemos decir esto, amigo oyente. Usted sí debe tener cuidado con los falsos maestros. Y usted tiene que analizar cuidadosamente lo que enseñan, incluyendo a este que está escuchando ahora mismo. Le urgimos a que usted revise lo que decimos por medio de la palabra de Dios. No lo crea simplemente porque se lo estamos diciendo aquí. Cierto hombre nos escribió diciendo que enseñaba en la escuela dominical y que si alguien le preguntaba en cuanto a lo que él decía, él contestaba, bueno, eso lo dijeron en el programa de A Través de la Biblia. Amigo oyente, usted no hace las cosas bien cuando hace eso. No tiene que hacerlo de esa manera. La palabra de Dios es aquello sobre lo cual usted debe descansar. Es sorprendente, amigo oyente, cuán fácilmente la gente es engañada en el presente. Cree cualquier cosa, y si usted no lo cree, pues puede comprobarlo por sí mismo. Usted puede venir a visitarnos y ver lo que tenemos, que es suficiente para nuestras actividades. Pero, amigo oyente, usted puede ver los edificios y las actividades de algunos de esos cultos paganos hoy. Usted se sorprendería de ver cómo son. Eso revela que hay muchas personas que no están siguiendo las instrucciones que se están siguiendo aquí, de que hay falsos maestros y hay gente que los está escuchando y siguiendo. Alguien lo expresó de la siguiente manera. Pequeñas gotas de agua, pequeños granos de arena, hacen un poderoso océano y la hermosa tierra. Así es que la presión diaria, aunque sea sutil, sirve para sacudir a los excéntricos como usted y como yo. De modo que, amigo oyente, en el presente, excéntricos aquí en esta tierra son engañados a menudo. Debemos tener cuidado en cuanto a los falsos profetas y los falsos maestros. Bien, vamos a detenernos aquí por hoy y continuaremos en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le urgimos a leer este segundo capítulo de la segunda epístola del apóstol Pedro para estar familiarizado con su contenido y que sea más fácil para usted seguir este estudio obteniendo de él el mayor provecho posible. Es nuestra oración que el Señor le bendiga copiosamente.